Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos noticias importantes sobre el seguro social para los jubilados. Quédense hasta el final del video, ya que van a conocer los detalles sobre cómo la administración del seguro social está alertando a los jubilados sobre las cartas del COULA y por qué no deben perderla. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, la Administración del Seguro Social anuncia que no debes perder la carta del COULA que recibió en diciembre del 2023. Y en el caso de que lo hayas perdido, pues también te diremos qué es lo que tienes que hacer para poder solucionar este problema. Pues en el mes de diciembre del año 2023, la Administración del Seguro Social envió cartas importantes a todos los beneficiarios del Seguro Social sobre su nuevo aumento por el ajuste por costo de vida. Pues no debes perder esa carta, ya que es posible que lo necesites en este año. Y es que la carta muestra cuánto debería ser el monto de su nuevo beneficio en este año 2024. Es muy posible que deba usarlo si planea solicitar préstamos o asistencia energética. Igual de importante es que si el primer pago del COULA que recibió en enero de este año 2024 no fue el que supuestamente se esperaba, puedes presentar una apelación ante la Administración del Seguro Social y utilizando esta carta del COULA vas a poder mostrar la prueba del monto y del pago previsto. Ahora, si no recibió su carta del COULA o en el caso que la perdió, pues ¿qué debo hacer? La Administración del Seguro Social afirmó que el envío por cartas ante correo durante todo el mes de diciembre ya está acabado, por lo cual ya deberías haber recibido tu aviso. Sin embargo, si crees que lo has perdido, lo has extraviado o de algún modo no te llegó, debes comunicarte con la oficina del Seguro Social lo antes posible. Y es que la Administración del Seguro Social puede ayudarte a localizar la carta o simplemente te la puede reemplazar si es que la pierdes. Mi nuevo monto de beneficio está en línea en alguna parte si es que no recibí su carta y quieres saberlo. Bueno, es posible que puedas encontrar el monto de tu beneficio para este año 2024 en línea. Simplemente debes tener tu cuenta en más Social Security configurada por lo menos antes del 15 de noviembre del año 2023. Si es así el caso, entonces podrás acceder a tu estado de cuenta en el centro de mensajes. De lo contrario, deberás esperar a que llegue una nueva carta y luego debes solicitarla. Con este nuevo aumento del COULA del Seguro Social, tienes que pagar impuestos este año. El ajuste del 8,7% por costo de vida, que fue en el año 2023, significa también impuestos más altos para usted. Los beneficiarios del Seguro Social en el año 2023 recibieron pues este aumento récord del 8,7% en el ajuste por costo de vida en sus cheques mensuales. Los pagos mensuales más altos podrían hacer que la presentación de impuestos también sea un poco más difícil en este año, y esto debido a que los impuestos más altos fácilmente podrían darse por tus pagos que fueron mayores. Tenga en cuenta en que si su única fuente de ingresos proviene de los beneficios del Seguro Social, probablemente no necesite presentar una declaración de impuestos. Pero esta declaración puede ayudarle a usted a averiguarlo. Si recibe otros ingresos como los que son de un trabajo, pues el aumento del COULA podría haberlo colocado usted en una categoría impositiva más alta. Y esto te lo vamos a explicar. ¿Pueden los beneficiarios del Seguro Social verse afectados con la tasa impositiva por el aumento del COULA del año 2023? Pues sí, pero no todos los destinatarios notarán este cambio en sus impuestos. Como mencionamos anteriormente, si recibe ingresos únicamente de los beneficios del Seguro Social, generalmente no estará obligado a presentar pues una declaración de impuestos, lo que significa que no paga impuestos sobre sus beneficios. Pero si usted recibe ingresos de otras fuentes, además de sus beneficios, podría pagar un impuesto a una tasa más alta.
Todo varía dependiendo de cuánto dinero haya sido ese extra. Esto se debe a que si bien recibió este aumento del 8,7% en sus beneficios, el umbral impositivo para los contribuyentes no ha cambiado. Ese aumento podría significar que más personas pagarán una mayor cantidad de impuestos. Hay una ventaja en todo esto, y es que el IRS ajustó los tramos impositivos según la inflación. Pues prácticamente, esto puede ayudar a compensar a algunos los impuestos que los beneficiarios del Seguro Social podrían tener que pagar. Para el año fiscal 2024, la deducción fiscal estándar para contribuyentes solteros ha sido elevada a $14,600. Estamos hablando de un aumento de $750 en respecto al año 2023. Para aquellos que son casados y que presentan su declaración en conjunto, la deducción estándar se ha elevado a $29,200, un aumento respectivo de $1,500 al año 2023. Entonces, ¿cuánto pagarás de impuestos? Para saber cuánto le podrían gravar, comience por lo menos echando un vistazo a sus ingresos combinados. Esto incluye su ingreso bruto ajustado, intereses no sujetos a impuestos y la mitad del nuevo aumento de su beneficio del Seguro Social. Si es un declarante de impuestos solteros y su ingreso combinado, prácticamente, sus beneficios del Seguro Social, sus inversiones y si tiene algún trabajo independiente o moderado, pues este ingreso tiene que estar combinado entre $25,000 y $34,000. Si es así, es posible que tenga que pagar impuestos sobre la renta de hasta el 50% de sus beneficios. Si es un declarante de impuestos soltero y su ingreso combinado es superior a los $34,000, entonces es más que posible que tengas que pagar impuestos sobre la renta hasta por el 85% de tus beneficios. Si es que presenta una declaración conjunto y su ingreso combinado está entre los $32,000 y $44,000, es posible que tengas que pagar impuestos sobre la renta hasta por el 50% de los beneficios. Si presenta su declaración en conjunto y su ingreso combinado es superior a los $44,000, entonces es posible que tengas que pagar impuestos sobre la renta hasta por el 85% de los beneficios. En el caso de que usted esté casado y presenta una declaración por separado y no vivió con su cónyuge el año pasado 2023, entonces sus beneficios del Seguro Social se graban como si fuera un declarante soltero. Ahora bien, ¿qué pasa si también recibo otros beneficios por parte del gobierno federal? Si recibe otros beneficios como ser seguridad de ingreso suplementario, o si eres elegible para el crédito tributario por ingreso del trabajo, se le aplican las mismas reglas, en el caso de que también cumple con los criterios anteriores. Un ejemplo, si todavía está trabajando y su ingreso combinado es de $32,000, entonces se le va a aplicar impuestos hasta el 50% de sus beneficios. Si usted gana $38,000, tendrá que pagar impuestos sobre hasta el 85% de sus beneficios.